Muy buenas tardes, jóvenes de noveno del Proyecto Centroamérica. Qué gusto poder compartir con ustedes un nuevo material en el que estaremos hablando ya propiamente de lo que van a ser las razones trigonométricas. En el video anterior, pues me propuse más o menos tratar de ejemplificar cómo pasar las medidas de los ángulos que están en grados a radianes y los ángulos que están en radianes a grados. Sobre eso vendrá alguna pregunta del examen, tal vez dos, pero lo que sigue sí que es muy importante porque muchas eh, preguntas en el examen. Son las razones trigonométricas. Eh, para la próxima sesión, para el próximo video, yo les estaré enviando adjunto un documento que es una tabla de razones trigonométricas que vamos a ocupar muchísimo para poder resolver los ejercicios. Hoy vamos a nada más limitarnos a eh, cómo identificar las razones trigonométricas. Entonces, todo esto de las razones y de la trigonometría, básicamente la mayoría de la geometría de noveno gira alrededor de los triángulos rectángulos. Evidentemente no todo, porque vamos a ver un tema más adelante, ojalá en clases presenciales, que se llama cuerpos sólidos, pero bueno. Cuando hablamos de las razones trigonométricas, las vamos a aplicar básicamente en lo que es un triángulo rectángulo. Ahora, también se podrán aplicar en un triángulo que no sea rectángulo, pero en condiciones y situaciones muy puntuales. Entonces, recordemos que tenemos un cateto A, tenemos un cateto B y tenemos una hipotenusa que vamos a llamar en este caso C. Ahora, es importante que reconozcamos que en un triángulo rectángulo tenemos tres ángulos. Hay un ángulo que es recto, que mide 90 grados, y hay dos ángulos agudos. Es decir, que este ángulo no puede medir 0 ni 90, sino un valor que esté entre 0 y 90. Entiéndase 10, 15, 20, 35, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 85, 89 a lo mucho. Pero la suma de este ángulo y de este ángulo deberá ser 90. ¿Por qué? Porque bueno, en séptimo ya hemos hablado que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo es siempre 180. Entonces, si este ángulo mide 90, entre estos dos ángulos que son agudos, deberán haber también 90 grados. Es decir, si este mide 30, este de acá mide 60. Si este mide 40, este mide 50. Si este mide 10, este medirá 79. Perdón, 70. El tema es que entre este y este, entre los dos ángulos, deberán sumarme 90. Y bueno, vamos a tomar este ángulo que está aquí arriba, entre comillas arriba, ¿verdad? Y le vamos a llamar alfa. Recuerden en el alfabeto griego, cuando estábamos en séptimo, habíamos visto que el pececito se llamaba alfa. ¿Ok? Ahora, existen básicamente 6 razones trigonométricas, pero nosotros solo vamos a trabajar 3. La primera es la razón seno. La razón seno lo que dice es que el seno, que se simplifica como sen, de un ángulo es igual a el cateto opuesto entre la hipotenusa. Y en el video, en uno de los videos anteriores, pues algo habíamos mencionado sobre esto. Si yo tengo este ángulo A, alfa, este cateto está a la par del ángulo, o lo está formando, forma el ángulo. Es un cateto adyacente. Y este valor B
es un cateto que está al frente del ángulo, que no lo está formando. A este cateto se le llama cateto opuesto. Y pues aquí tendríamos la hipotenusa, que no hay donde perderse. Entonces la razón seno de un ángulo dice que es el seno de un ángulo es igual a la medida del cateto opuesto entre la hipotenusa. Tenemos la razón coseno. La razón coseno lo que nos dice es que el coseno de un ángulo, coseno se abrevia como cos, es igual a el cateto adyacente entre la hipotenusa. Le envío un saludo a mi amigo Daniel si va a ver este video. A él le gusta, le encanta este tema. Entonces, si yo tengo este ángulo alfa, hay que recordar que el cateto adyacente es el que forma el ángulo. Este cateto forma el ángulo, entonces este es el cateto adyacente. El otro cateto, el que está al frente, es el cateto opuesto. Entonces el coseno será siempre el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y la razón tangente, que se reduce a tan, o sea, la tangente de un ángulo alfa, será igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, por tercera vez, si este es mi ángulo, el cateto que lo forma es el cateto adyacente. El cateto que está al frente será el cateto opuesto. De esta manera, podemos ya determinar las tres razones trigonométricas fundamentales para este ángulo alfa. Existen tres más, pero que más adelante, si tenemos la oportunidad, pues estaríamos conociéndolas, que son las contrarias a la razón seno, la contraria a la razón coseno y la contraria a la razón tangente. La razón contraria al seno es la razón cosecante, la razón contraria al coseno es la razón secante y la razón contraria a la tangente será la cotangente. Pero, insisto, actualmente o lo que más nos interesa es conocer esas tres razones trigonométricas. Ahora, de repente aprendérselas así porque así puede ser un poquito tedioso porque hay muchas palabras. Y existe una forma sencilla en la que a mí me gusta, o fue la que yo aprendí, o la que yo utilicé para aprenderme las tres razones trigonométricas. Y es una palabra que ya tal vez algunos de ustedes han escuchado en algún otro momento, y es la palabra SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Y entonces léanlo conmigo rápidamente. El seno es el opuesto entre la hipotenusa. El coseno es el adyacente entre la hipotenusa. Y la tangente es el opuesto entre el adyacente. Profe, pero usted en el nombre le puso cateto opuesto. Sí, puse cateto opuesto y cateto adyacente. Pero vamos a sobreentenderlo porque el triángulo rectángulo tiene dos catetos. Hay uno que es adyacente y habrá uno que es opuesto. Entonces, para allá, ustedes tienen forma de pausar el video, ahí lo pueden pausar para escribir esto del SOHCAHTOA. Repito, seno opuesto entre hipotenusa, coseno adyacente entre hipotenusa, tangente opuesto entre adyacente. Para nuestro triángulo, pues ya podríamos determinar cada una de las razones. Evidentemente solo con letras. Más adelante lo vamos a hacer con números. Entonces, para nuestro ángulo alfa, el seno sería
cateto opuesto entre la hipotenusa. Efectivamente el opuesto es el cateto B. Entonces, B sobre C, porque C es nuestra hipotenusa. El coseno del ángulo alfa. Entonces, coseno es adyacente entre hipotenusa. Entonces, el coseno de alfa va a ser el adyacente que es A entre la hipotenusa que es C. Y la tangente, que es cateto opuesto entre cateto adyacente, en este caso sería el opuesto es B entre el adyacente que es A. Bien, es importante también presente que los triángulos no siempre van a ir en esta posición, puede ser que pues que vengan en cualquier otra posición. Entonces vamos a ponerle números a un triángulo rectángulo y vamos a poner un ángulo. Entonces vamos a ponerle a este lado 3, a este 4 y a este 5. Previamente pues ya sé que esas son las medidas de un triángulo rectángulo. Entonces vamos a suponer que tengo el ángulo alfa por acá. Entonces lo primero que hay que identificar quién es el opuesto, quién es el adyacente y quién es la hipotenusa. Entonces recuerden, el cateto adyacente es el cateto que me forma el ángulo. Entonces aquí tengo el ángulo. ¿Cuál es el cateto que lo forma? Este que está acá. Entonces el cateto adyacente mide 4. ¿Quién es el cateto opuesto? El cateto opuesto es el cateto que está al frente del ángulo. Aquí tengo el ángulo, el opuesto es 3. Y la hipotenusa siempre será el lado que mida más, en este caso 5. Entonces, calculemos el seno de alfa. El seno de alfa, según nuestra analogía, dice que es opuesto entre hipotenusa. El opuesto es 3 y la hipotenusa 5. Entonces 3 sobre 5. El coseno de alfa. El coseno de alfa dice que es coseno es igual a adyacente entre hipotenusa. El adyacente mide 4, entonces sería 4 sobre 5. Y la tangente de alfa, la tangente dice que es opuesto entre adyacente. El opuesto mide 3 y el adyacente mide 4. Supongamos que tenemos un ángulo beta por aquí arriba. Supongamos que hay otro ángulo que mide beta. Recordemos que son dos ángulos agudos que juntos van a darme 90. Entonces, para este ángulo beta, ¿quién es el cateto adyacente? Bueno, el cateto adyacente es el cateto que lo forma, en este caso 3. Entonces, el adyacente es 3. El cateto opuesto es el que está al frente completamente, en este caso 4. Bueno, el lado que no lo forma. Y la hipotenusa, pues siempre será el lado más grande, y en este caso es 5. Entonces, ¿quién es el seno de beta? Seno de beta. Dice que el seno es opuesto entre hipotenusa. El opuesto mide 4 y la hipotenusa mide 5. ¿Quién será el coseno de beta? El coseno de beta dice que es adyacente entre hipotenusa. En este caso el adyacente mide 3 y la hipotenusa mide 5. Y la tangente de beta dice, bueno, que tangente es opuesto entre adyacente, o sea, 4 sobre 3. Quiero que usted observe lo que acabamos de escribir en la pizarra y si puede llegar a una conclusión
por favor, hágamelo saber en el grupo. Hoy tenemos sesión de Meet, más o menos 7 de la noche, para que por favor estén atentos. Yo os envío el link al grupo de WhatsApp y nos estaremos viendo. Que estén bien, muchachos.